Alumnos, tengan todos muy buenos días. Bueno, como saben, la semana anterior vimos la teoría sobre triángulos, líneas y puntos notables, ¿verdad? Pero faltaba explicar la mitad de la teoría. Por eso hoy les explicaré la teoría restante y dos ejercicios para que ustedes puedan resolver algunos ejercicios de la clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezamos con la propiedad si O es circuncentro. Muy bien, si recuerdan en el video anterior nos quedamos en la explicación del circuncentro, ¿sí? ¿Qué era el circuncentro? El circuncentro era la intersección de las tres mediatrices. ¿Recuerdan? Muy bien. El circuncentro era la intersección de las tres mediatrices, ¿verdad? ¿Qué era una mediatriz? Era el segmento que dividía en dos partes iguales a un lado del triángulo y formaba un ángulo de 90 grados. Muy bien. Y además sabíamos que si este punto es el circuncentro y jalamos a los tres vértices, ¿sí? Los tres segmentos de color celeste son iguales, ¿verdad? Muy bien, los tres segmentos de color celeste son iguales. Entonces, al circuncentro se le representa por la letra O. Muy bien. Entonces, vamos a ver una propiedad del circuncentro, ¿sí? Me dice que si O es el circuncentro y tenemos el valor de X, del ángulo X formado en el circuncentro, y tenemos alfa, ¿sí? Un ángulo del triángulo, entonces me dice que X es igual a 2 alfa, ¿sí? Muy bien, solamente tenemos que grabarnos esta imagen, ¿sí? Grabar esta imagen en nuestro cerebrito y aplicarlo en algunos ejercicios. Muy bien. ¿Cuándo se cumple esta propiedad? Solamente se cumple cuando O es el punto de intersección de las tres mediatrices que se le conoce como circuncentro. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la cebiana. ¿Qué es la cebiana? Es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Entonces nosotros vamos a tener un triángulo. Muy bien, tenemos un triángulo así. Y desde un vértice vamos a, en este caso, desde este vértice vamos a trazar una cebiana. ¿Pero a qué punto? Puede ser fuera del triángulo o dentro del triángulo, ¿sí? A un punto cualquiera, por ejemplo aquí. Entonces, esta línea de color rojo sería una cebiana interior. Y si trazamos a la prolongación de dicho lado, viene a ser la cebiana exterior. Entonces a esta línea se le conoce como interior y a esta se le conoce como exterior. Muy bien. A, B
y C. Muy bien, tenemos el triángulo, perdón. Tenemos el triángulo ABC. Muy bien, hemos trazado una seviana interior y una seviana exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es la seviana? Es el segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es el sebacentro, ¿sí? ¿Qué es el sebacentro? El sebacentro es el punto donde se intersectan las tres sevianas de un triángulo. Entonces vamos a tener un triángulo, ¿sí? Un triángulo cualquiera, ¿verdad? Muy bien. En este caso vamos a tener el triángulo A, B, y C. Muy bien. Vamos a trazar las tres sevianas, ¿sí? Vamos a trazar tres sevianas interiores. Primero desde el vértice B a cualquier punto, ¿sí? A cualquier punto del lado A, C. Entonces vamos a trazar, por ejemplo, a este punto. Muy bien. Ahora vamos a trazar la seviana, la segunda seviana, desde el vértice A al lado B, C, en cualquier punto. En este caso, por ejemplo, a este punto. Y finalmente vamos a trazar la tercera seviana y la tercera seviana obligatoriamente tiene que pasar por la intersección de las dos sevianas anteriores. ¿Con qué letra se le representa a ese punto de intersección? Con la letra C. Muy bien. Entonces, ¿qué es el sebacentro? El sebacentro es el punto donde se intersectan tres sevianas de un triángulo, ¿sí? A este punto donde se intersectan las tres sevianas, se le conoce como sebacentro. Muy bien. Ojo, para recordar, todo triángulo tiene infinitos sebacentros. Escuchen bien, todo triángulo tiene infinitos sebacentros. ¿Por qué, profesor? Porque como ustedes saben que la seviana lo voy a trazar a cualquier punto del lado opuesto, ¿sí? De este segmento. Y el segmento tiene infinitos puntos. Por eso es que el triángulo tiene infinitos sebacentros. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver algunas propiedades con respecto a las líneas notables, ¿sí? Entonces vamos a ver propiedades con respecto a las líneas notables. Muy bien, 1. Ángulo formado por dos bisectrices interiores. El ángulo formado por dos bisectrices interiores. Muy bien, tenemos una bisectriz y otra bisectriz. Para recordar, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es aquel segmento que parte desde un vértice, ¿sí? Y divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Muy bien, entonces trazamos la bisectriz, esta bisectriz, otra bisectriz, y al momento de intersectarse forman este ángulo, miren jóvenes, forman este ángulo, ¿sí?
Muy bien. Y conocemos el tercer ángulo de la bisectriz. Este ángulo donde se intersectan las bisectrices es igual a 90 más la mitad del ángulo A, ¿sí? Muy bien, entonces X va a ser igual a 90 más A sobre 2. Eso es respecto a la bisectriz interior, ¿sí? Pero ¿qué pasa si trazamos las bisectrices exteriores? Muy bien, esto respecto a la bisectriz interior, ¿sí? Ahora vamos a trazar dos bisectrices exteriores. Esta y esta. Muy bien. Entonces, como son bisectrices, este ángulo está dividido en dos partes iguales, por eso que tiene el valor de alfa y alfa. De igual manera, este ángulo beta y beta. Entonces, el ángulo X va a ser igual a 90 grados menos A sobre 2. Entonces, cuando se trata de las bisectrices interiores es 90 más A sobre 2. Y cuando se trata de las bisectrices exteriores va a ser igual a 90 menos A sobre 2. Muy bien. Ahora, la propiedad número 3. Ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Muy bien, entonces vamos a trazar la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Y en la intersección forma el ángulo X, ¿sí? Entonces X va a ser igual a A sobre 2. Perfecto, entonces X va a ser igual a sobre 2. Muy bien, pasamos a la sexta propiedad. Entonces, la propiedad 6 me dice que si trazamos una bisectriz interior y otra bisectriz interior, pero de un triángulo cóncavo, ¿sí? En este caso en un triángulo cóncavo, y las dos bisectrices forman un ángulo de X grados, ¿sí? Ángulo X. Y conocemos el valor del tercer ángulo de dicho triángulo, en este caso que es A. Y conocemos el ángulo exterior de dicho triángulo, el ángulo B. Entonces, X va a ser igual a A más B sobre 2. Muy bien. Ahora, propiedad número 7. Si tenemos A, B, C, ¿sí? Tenemos el triángulo A, B, C. De dicho triángulo vamos a trazar su altura, ¿sí? Vamos a trazar la altura. Muy bien. Entonces vamos a trazar la altura desde el vértice B. Y vamos a trazar una cebiana, ¿correcto? Además de trazar la altura, vamos a trazar una cebiana. Si vamos a trazar una cebiana, lo podemos trazar a cualquier punto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero en este caso vamos a trazar, escuchen, vamos a trazar al punto D, ¿sí?
de tal manera que esta línea de color verde divide al ángulo B en dos ángulos iguales. Entonces, la línea de color verde divide al ángulo B en dos ángulos de igual medida. Muy bien. Entonces, muy bien, lo divide en dos ángulos de igual medida. Entonces, tenemos la altura trazada desde el vértice B y tenemos una bisectriz trazada desde el vértice B. Entonces, el ángulo que forma la altura con la bisectriz es X. Y X va a ser igual a alfa menos beta sobre 2. Entonces, X va a ser igual a alfa menos beta sobre 2. Muy bien, esa es la propiedad formado por la altura y la bisectriz desde un mismo vértice. Muy bien, pasamos a la propiedad número 7. Bueno, la propiedad número 7 es la misma, si jóvenes se ha repetido, ¿sí? Es la misma. Entonces, ¿qué me dice la propiedad 7? Que el ángulo formado por una altura y una bisectriz, que en este caso es X, va a ser igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos. Eso quiere decir que X va a ser igual a alfa menos beta sobre 2. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a desarrollar algunos ejemplos para que ustedes puedan continuar resolviendo los ejercicios para la clase, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que los ejercicios para la clase, jóvenes, son opcionales, pero sí tienen puntos de participación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ejercicio número 1. Hallar X si A, E y CF son alturas. Entonces, me dice que, me pide calcular el valor de X si CF, el segmento CF, con el segmento AE, me dice que son alturas. Y son alturas quiere decir que forman ángulos de 90 grados, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, muy bien. Muy bien. Les pregunto. Primero vamos a trabajar en este triángulo, miren. En el triángulo FBC. Entonces vamos a trabajar en el triángulo FBC. FBC. Entonces les pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? Si es un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Muy bien. Y la suma de los otros dos ángulos debe ser igual a ¿cuánto? A 90, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, si ya tengo 70, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Mide 90 grados, ¿sí? Perdón, 20 grados. 20 grados. Muy bien.
Muy bien, jóvenes, entonces mide 20 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces este ángulo mide 20 grados. Ahora bien, si ahora fíjense bien en el triángulo ABE. ABE. También es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo también mide 20 grados, ¿verdad? 20 grados, muy bien. Entonces, ese ángulo mide 20 grados, muy bien. Ahora vamos a trabajar en el triángulo que le voy a pintar de color anaranjado. Entonces finalmente vamos a trabajar en el triángulo de color naranja, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, a este ángulo, jóvenes, a este ángulo le vamos a dar el valor de alfa y a este ángulo le vamos a dar el valor de beta. Muy bien. Muy bien, entonces voy a decir que este ángulo alfa y este ángulo es beta. Ahora sí, miren. Primero, en el triángulo, vamos a trabajar en el triángulo grande, ¿sí? A, B, C. A, B, C. Entonces, en el triángulo ABC, ¿qué se cumple en el triángulo ABC? Que la suma de sus tres ángulos debe ser igual a ¿cuánto? Igual a 180, ¿verdad? Entonces, 70 grados más 20 grados más alfa más 20 grados más beta es igual ¿a cuánto? A 180 grados. Muy bien, entonces 20 más 20, 40 más 70, 110 grados. Muy bien, 110 grados. Más alfa más beta va a ser igual a 180 grados. Muy bien, entonces este 110 que está sumando pasaría a restar. Entonces alfa más beta va a ser igual a 180 grados menos 110 grados. Muy bien, profesor. Entonces finalmente obtengo que alfa más beta va a ser igual a 180 menos 110, 170 grados. Entonces, digo que alfa más beta es igual a 170 grados. Muy bien. Ahora 2. Vamos a trabajar en el triángulo que está de color rosado. No. En ese triángulo, mira, vamos a darle un valor de una letra, ¿sí? El valor de G, ya. Entonces, vamos a trabajar en este triángulo, miren, jóvenes. A, G, C. A, G, C. Muy bien. Entonces vamos a trabajar en el triángulo AGC. Muy bien.
Entonces vamos a trabajar en el triángulo AGC. De igual manera, ¿cuánto suman sus tres ángulos internos? ¿Cuánto suman? 180, ¿verdad? Entonces, alfa más beta más x grados es igual, más x es igual a ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Pregunta, ¿cuánto mide alfa más beta? ¿Cuánto mide alfa más beta? Alfa más beta es igual a 170. Entonces, alfa más beta es igual a 170. Entonces quedaría 170 más x es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora sí, 170 está sumando, pasaría a restar. Entonces x va a ser igual a 180 grados menos 170 grados. Perdón jóvenes, aquí miren. A ver, alfa más beta, ¿cuánto sería? 180 menos 110, no es 170, jóvenes, es 70, sí, disculpen, 70 grados. Alfa más beta es igual a 70 grados. Muy bien. Entonces, tenemos que x va a ser igual a 180 grados menos 70 grados. ¿Cuánto sería? 110 grados, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar el valor de x, ¿verdad? Y x es igual a 110 grados. Muy bien. Esa sería la solución del ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio número 2, hallar el perímetro del triángulo ABC si AM, BN y CQ son medianas. Muy bien. Nuevamente me dan esta imagen, ¿sí? Me dan esta imagen y me piden hallar el perímetro, ¿sí? De todo el triángulo. Pero me dicen que el segmento AM, ¿sí? Vamos a hacerle de otro color. Me dice que el segmento AM es una mediana, el segmento BN también es mediana y el segmento CQ también es una mediana, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces si es que es una mediana, si estas tres líneas de color naranja, naranjado, es una mediana, entonces sabemos que la mediana divide en segmentos iguales, ¿verdad? Al lado le divide en dos partes iguales, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, entonces estos segmentos son iguales. Muy bien. Pregunta, si QB es 5, entonces AQ, ¿cuánto es AQ? 5. Muy bien. Si MC es 6,
¿Cuánto es BM? 6. Fácil. Si AN es 8, entonces NC, ¿cuánto será? 8. Muy bien, entonces, fácil, profesor. Solamente tengo que saber la definición de una mediana, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, entonces, ¿qué me piden hallar? El perímetro de A, B, C. Entonces, hallamos el perímetro del triángulo ABC. Muy bien. Entonces vamos a hallar el perímetro del triángulo ABC. Muy bien. El perímetro lo vamos a representar por la letra P. ¿Sí? Entonces, P va a ser igual. ¿Qué es el perímetro, jóvenes? Es la suma de todos sus lados, ¿verdad? Muy bien, entonces 5 más 5, 10, más 6 más 6, 12, más 8 más 8, 16. Perdón, 6 más 6 es 12, más 8 más 8, 16. Muy bien. Ahora sumamos. P va a ser igual a 10 más 12, 22, más 16, 38. Muy bien, entonces el perímetro es igual a 38. 38 que, como no me especifica en qué unidades, entonces lo coloco 38U. U significa unidades. Muy bien. Pasamos a desarrollar el ejercicio número 3. Hallar X si AD y CD son bisectrices. Continuamos con el ejercicio 3, ¿no? Entonces, tengo esta imagen y me piden hallar X si AD es bisectriz igual que CD. Entonces el punto... Muy bien, entonces a ver, ¿qué podemos hacer en este ejercicio? ¿Sí? Como datos tenemos la bisectriz AD, la bisectriz CD y tenemos un ángulo de 44 grados y nos piden hallar X, que es la intersección de las dos bisectrices. Para ello, jóvenes, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Vamos a aplicar la propiedad de las bisectrices interiores, ¿verdad? Vamos a buscarlo, ¿sí? Para hacerles recordar. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad, miren, jóvenes, la propiedad de las dos bisectrices interiores. Entonces, me dice que es igual a 90 más la mitad del ángulo A. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, X va a ser igual a 90 grados más 44 grados entre 2, ¿verdad? Muy bien, más 44 sobre 2. Entonces, X va a ser igual a 90 grados más 44
entre 2, 22 grados. Entonces 90 más 22 sería 112, ¿verdad? Entonces X sería igual a 112 grados. Muy bien. Ahora pasamos al cuarto ejercicio. Hallar X si BH es altura, ¿sí? Me dice que BH es altura, bien, y BD es bisectriz, y el segmento BD es bisectriz. Entonces bien, el segmento BD es bisectriz del ángulo ABC. Entonces vamos a aplicar esta propiedad, ¿sí, jóvenes? Esta, miren. Esta propiedad. El ángulo formado por una altura y una bisectriz es igual a alfa menos beta sobre 2. Muy bien. Entonces, X sería igual a alfa menos beta, en este caso, 70 grados menos 30 grados sobre 2. 70 menos 30, 40 grados, sería 40 sobre 2. Y 40 entre 2 sería igual a 20 grados. Muy bien, entonces X será igual a 20 grados. Muy bien, jóvenes. Ahora ustedes tienen que continuar con la solución del ejercicio 5 hasta el ejercicio 16.